¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar de la entrevista de Douglas Rushkoff con los cinco más poderosos del mundo, pero antes vamos a ver quién es este hombre, Douglas Rushkoff. Nacido el 18 de febrero de 1961 en Nueva York, es un escritor, un columnista y profesor de cultura virtual estadounidense. Es psiconauta y es campeón en conocimientos de prospectiva, que vendría a ser algo así como ver para adelante en el futuro de acuerdo a información que se tiene. Bueno, muy bien. Parece ser que lo contrataron para una reunión, para dar una conferencia, y resulta que cuando fue a dar la conferencia, en realidad, eh, que parecía que venían gente de distintas entidades, corporaciones, etcétera, etcétera. Cuando fue a dar ese tipo de conferencia, ese tipo de charla, resulta que había cinco de los más poderosos del mundo alrededor de una mesa que le empezaron a hacer preguntas. Pero este artículo que vamos a leer, que aparentemente salió en The Guardian el 4 de septiembre del año 2022, dice que los multimillonarios de la tecnología están comprando lujosos búnkeres y contratando seguridad militar para sobrevivir a un colapso social que ellos mismos han contribuido a crear, pero como todo lo que hacen tiene consecuencias imprevistas. Hace un rato estaba mirando un vídeo de Bad Bunny, un reggaetonero de Puerto Rico, y un vídeo que se llama un videoclip, pero en realidad es un vídeo, un tipo documental de lo que está pasando realmente en Puerto Rico, que de acuerdo a la ley 22, una ley que a los extranjeros le da un montón de facilidades a los inversores, están echando a los puertorriqueños, a los nacidos en la isla, de los lugares donde vivían durante 20, 30, 40 y hasta 50 años, y están como privatizando la isla de Puerto Rico. Están creando un, un caos social. Lo que está ocurriendo allí es terrible. Incluso la gente se está moviendo y dicen: yo soy de aquí, yo no me voy, que se vayan ellos. Todo lo que hacen tiene consecuencia imprevista. Como humanista que escribe sobre el impacto de la tecnología digital en nuestras vidas, a menudo me confunden con un futurista. Las personas más interesadas en contratarme por mis opiniones sobre la tecnología suelen estar menos preocupadas por construir herramientas que ayuden a las personas a vivir mejor en el presente que por identificar la próxima gran cosa con la que dominarlas en el futuro. La gran cosa. Recuerden esta expresión, porque ellos se refieren a lo que viene con el término la gran cosa. No suelo responder a estas preguntas. ¿Por qué ayudar a estos tipos a arruinar lo que queda de Internet y mucho menos la civilización? Sin embargo, a veces, una combinación de curiosidad morbosa y dinero en efectivo es suficiente para subirme a un escenario frente a la élite tecnológica, donde intento hacerles entrar en razón sobre cómo sus negocios están afectando a nuestras vidas aquí en el mundo real. Así es como me encontré aceptando una invitación para dirigirme a un grupo
misteriosamente descrito como partes interesadas ultra ricas, el medio del desierto. Una limusina me esperaba en el aeropuerto. Cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte me di cuenta de que llevaba 3 horas en el coche. ¿Qué tipo de fondos de inversión conducirían tan lejos del aeropuerto para una conferencia? Entonces lo vi, en un camino paralelo a la autopista, como si corriera contra nosotros un pequeño jet. Estaba aterrizando en un aeródromo privado, por supuesto. A la mañana siguiente, 2 hombres con ropa de marca Patagonia, 2 hombres con ropa de marca Patagonia. Sí, esa gran corporación que acaba de entregar todas sus acciones a 2 fundaciones, una con el 98% y otra con el 2%. 2 organizaciones o fundaciones, más bien fundaciones, sin fines de lucro, que trabajarán y que serán dueñas de una empresa con fines de lucro que genera 100 millones de dólares de ganancias al año en ventas. Bueno, esto es un detalle adicional. A la mañana siguiente, 2 hombres con ropa de marca Patagonia vinieron a buscarme en un carrito de golf y me llevaron a través de las rocas y la maleza a una sala de reuniones. Me dejaron para que tomara café y me preparara en lo que supuse que sería una sala verde. Pero en lugar de ponerme un micrófono o llevarme a un escenario, me trajeron a mi público. Se sentaron alrededor de la mesa y se presentaron. 5 tipos súper ricos, sí, todos hombres de la cúspide del mundo de la inversión tecnológica y los fondos de inversión. Al menos 2 de ellos eran multimillonarios. Tras una pequeña charla me di cuenta de que no les interesaba el discurso que había preparado sobre el futuro de la tecnología. Habían venido a hacerme preguntas. Empezaron de forma inocua y previsible. ¿Bitcoin o Ethereum? ¿Realidad virtual o realidad aumentada? ¿Quién tendrá primero la computación cuántica, China o Google? Con el tiempo se adentraron en su verdadero tema de interés. ¿Nueva Zelanda o Alaska? ¿Qué región se verá menos afectada por la próxima crisis climática? La cosa no hizo más que empeorar. ¿Cuál era la mayor amenaza? ¿El calentamiento global o la guerra biológica? ¿Cuánto tiempo hay que prever para poder sobrevivir sin ayuda exterior? ¿Debería un refugio tener su propio suministro de aire? ¿Cuál es la probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas? Por último, el director general de una agencia de valores explicó que casi había terminado de construir su propio sistema de búnkeres subterráneos y preguntó: ¿cómo puedo mantener la autoridad sobre mi fuerza de seguridad después del evento? El evento. Ese era su eufemismo para referirse al colapso medioambiental, al malestar social, a la explosión nuclear, a la tormenta solar, al virus imparable o al hackeo informático malicioso que se lleve todo por delante. Por cierto, ayer conversaba con una colaboradora que trabaja conmigo desde San Pablo y me decía de que, por supuesto, ella es partidaria de Bolsonaro. Y me decía, si llegan a estafar las elecciones a Bolsonaro como hicieron con Trump, en Brasil habrá revolución. Iremos a la revolución. Y yo le decía, pues eso es lo que ellos quieren. Ellos están encantados con la revolución. Es lo que ustedes no tienen que darle. Bueno, seguimos adelante. Explosión nuclear, tormenta solar,
virus imparable o el hackeo informático malicioso que se lleve todo por delante. Esta única pregunta nos ocupó el resto de la hora. Sabían que se necesitarían guardias armados para proteger sus recintos de los asaltantes y de las turbas enfurecidas. Y ahora me viene a la mente el comentario que hizo en una entrevista en televisión el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando dijo: salvo que obtengamos una invasión zombie. ¿Se da cuenta? En una cosa seria, hablando sobre una invasión zombie. Algunas subidas tienen. ¿Eh? También mencionó en algún momento que hay gente que piensa que todo esto es una componenda judeo-sionista masónica. Continúo. Sabían que se necesitarían guardias armados para proteger sus recintos de los asaltantes y de las turbas enfurecidas. Uno de ellos ya había conseguido una docena de Navy SEALs, que una docena de Navy SEALs se dirigieran a su recinto y les daba la señal adecuada. Si les daba la señal adecuada. Pero ¿cómo pagaría a los guardias una vez que incluso su cripto no tuviera valor? ¿Qué evitaría que los guardias acabaran eligiendo a su propio líder? Los multimillonarios pensaban en utilizar cerraduras con combinaciones especiales en el suministro de alimentos que solo ellos conocían, o hacer que los guardias llevaran algún tipo de collar disciplinario a cambio de su supervivencia, o tal vez construir robots que sirvan de guardias y trabajadores si esa tecnología podría o pudiera desarrollarse a tiempo. Intenté razonar con ellos, presenté argumentos prosociales a favor de la asociación y la solidaridad como los mejores enfoques para nuestros desafíos colectivos a largo plazo. Les expliqué que la manera de conseguir que tus guardias demuestren lealtad en el futuro era tratarlos como amigos en este momento. No inviertas solo en munición y vallas eléctricas, invierte en personas y relaciones. Pusieron los ojos en blanco ante lo que le debió sonar a filosofía hippie. Probablemente se trataba del grupo más rico y poderoso que había conocido, y sin embargo ahí estaban pidiendo consejo a un teórico marxista sobre los medios de comunicación, sobre dónde y cómo configurar sus búnkeres del día del juicio final. Fue entonces cuando me di cuenta, al menos en lo que respecta a estos señores, se trataba de una charla sobre el futuro de la tecnología. Siguiendo el ejemplo del fundador de Tesla, Elon Musk, que acaba de tirar hoy, creo, de lanzar hoy un Falcon con 52 satélites, más para su Starlink constelación. Siguiendo el ejemplo del fundador de Tesla, Elon Musk, colonizando Marte, Palantir, de Peter Thiel, que invirtió en el proceso de envejecimiento, o de los desarrolladores de inteligencia artificial Sam Altman y Ray Kurzweil, que cargaron sus mentes en superordenadores, se preparaban para un futuro digital que tenía menos que ver con hacer del mundo un lugar mejor que con trascender la condición humana. Siguiendo el ejemplo del fundador de Tesla o de Peter Thiel, que invirtió en el proceso de envejecimiento, o de los desarrolladores de inteligencia artificial Sam Altman y Ray Kurzweil, cargaron sus mentes en superordenadores, se preparaban para un futuro digital que tenía menos que ver con el mundo actual o con el mundo futuro, sino con trascender su condición humana. Su extrema riqueza y privilegios solo sirvieron para que se obsesionaran con aislarse del peligro real y presente del cambio climático, la subida del nivel del mar, las migraciones masivas,
las pandemias globales, el pánico nativista y el agotamiento de los recursos. Por cierto, hoy me pasaron unas cotizaciones de carne de animales vivos y andaba animales vivos de 250 a 500 kilos de peso, el precio, costo y flete, ¿no? 9 dólares y pico, casi 10 dólares. Una locura. Agotamiento de los recursos. Para ellos el futuro de la tecnología consiste en una sola cosa: escapar del resto de nosotros. Escapar del resto de nosotros. Ese es su gran problema. Antes, esta gente inundaba el mundo con planes de negocios locamente optimistas sobre cómo la tecnología podría beneficiar a la sociedad humana. Ahora han reducido el progreso tecnológico a un videojuego que uno de ellos gana al encontrar la salida de escape. ¿Será Jeff Bezos quien emigre al espacio? ¿Thiel o su complejo de Nueva Zelanda? ¿O Mark Zuckerberg a su metaverso virtual? Y estos multimillonarios catastrofistas son los presuntos ganadores de la economía digital, los supuestos campeones del paisaje empresarial de la supervivencia del más fuerte, que está alimentando la mayor parte de esta especulación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que piensan hacer en Marte, ¿no? Fenómeno. Propuesta de la colonia de Marte de Elon. De lo que me di cuenta fue que estos hombres son en realidad los perdedores. Los multimillonarios que me llamaron al desierto para evaluar sus estrategias de búnkers no son los vencedores del juego económico, sino las víctimas de sus reglas perversamente limitadas. Más que nada, han sucumbido a una mentalidad en la que ganar significa ganar suficiente dinero para aislarse del daño que están creando al ganar dinero de esa manera. Me gusta leer esto nuevamente. Más que nada, han sucumbido a una mentalidad en la que ganar significa ganar suficiente dinero para aislarse del daño que están creando al ganar dinero de esa manera. Es como si quisieran construir un coche que vaya lo suficientemente rápido como para escapar de su propio sistema de escape. Esto me hace acordar a los testigos de Jehová y su paraíso en la tierra y sus fechas para el nuevo orden mundial y el paraíso y el Armagedón. Sí que tiene algo que ver con algo parecido a un Armagedón. Vamos a ver. Sin embargo, este escapismo de Silicon Valley, llamémoslo la mentalidad, anima a sus adeptos a creer que los ganadores pueden de alguna manera dejar atrás al resto de nosotros. Nunca antes los actores más poderosos de nuestra sociedad habían asumido que el principal impacto de sus propias conquistas sería hacer que el propio mundo fuera inhabitable para todos los demás. Tampoco habían dispuesto nunca de las tecnologías necesarias para programar su forma de pensar en el tejido mismo de nuestra sociedad. El paisaje está lleno de algoritmos e inteligencias que fomentan activamente estas perspectivas egoístas y aislacionistas. Aquellos lo suficientemente psicópatas como para adoptarlas son recompensados con dinero y control sobre el resto de nosotros. Es un bucle de retroalimentación que se refuerza a sí mismo. Esto es nuevo. Amplificado por las tecnologías digitales
y la disparidad de riquezas sin precedentes que permiten, la mentalidad permite la fácil externalización del daño a los demás e inspira el correspondiente anhelo de trascendencia y separación de las personas y los lugares de los que se ha abusado. Sin embargo, en lugar de limitarse a ser nuestros señores feudales para siempre, los multimillonarios que se encuentran en la cima de estas pirámides virtuales buscan activamente el final del juego. De hecho, como la trama de una superproducción de Marvel, la propia estructura de la mentalidad requiere un final. De hecho, ayer estábamos mirando una película de un robo de dinero negro y en el final el que robó el dinero no se lo llevó. Y Ana se queda ahí con unas sensaciones. ¿Pero para qué? ¿Cómo va a seguir? Bueno, la mentalidad requiere un final. Todo debe resolverse con un 1 o un 0. Un ganador o un perdedor. Los salvados o los condenados. Catástrofes reales e inminentes, desde la emergencia climática hasta las migraciones masivas, apoyan esta mitología, ofreciendo a estos aspirantes a superhéroes la oportunidad de representar el final de sus propias vidas. La mentalidad también incluye una certeza basada en la fe de Silicon Valley, que pueden desarrollar una tecnología que de alguna manera romperá las leyes de la física, la economía y la moral para ofrecerles algo incluso mejor que una forma de salvar al mundo, un medio de escapar del apocalipsis que ellos mismos han creado. Cuando embarqué en mi vuelo de regreso a Nueva York, mi mente se tambaleaba con las implicaciones de la mentalidad. ¿Cuáles eran sus principales principios? ¿Quiénes eran sus verdaderos creyentes? ¿Qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo para resistirlo? Antes de aterrizar publiqué un artículo sobre mi extraño encuentro con un efecto sorprendente. Casi de inmediato empecé a recibir consultas de empresas dedicadas a la preparación de los multimillonarios, esperando que le presentara a los 5 hombres sobre los que había escrito. Me hablaron de un agente inmobiliario especializado en listados a prueba de catástrofes, de una empresa que aceptaba reservas para un tercer proyecto de viviendas subterráneas y de una empresa de seguridad que ofrecía diversas formas de gestión de riesgos. Pero el mensaje que captó mi atención vino de un antiguo presidente de la Cámara de Comercio estadounidense en Letonia, J.C. Cole. Había sido testigo de la caída del Imperio Soviético, así como de lo que suponía reconstruir una sociedad en funcionamiento casi desde cero. También había sido casero en las embajadas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ella había aprendido mucho sobre sistemas de seguridad y planes de evacuación. Ciertamente has levantado un nido de abeja, comenzó el primer correo electrónico que me envió. Es bastante acertado. Los ricos que se esconden en sus búnkeres tendrán un problema con sus equipos de seguridad. Creo que tienes razón con tu consejo de tratar a esa gente muy bien ahora mismo. Pero también el concepto puede ampliarse y creo que hay un sistema mejor que daría muchos mejores resultados, le dijo este señor Cole de Letonia. Estaba seguro de que el evento o una catástrofe previsible provocada por nuestros enemigos, la madre naturaleza, o simplemente por accidente era inevitable. Había hecho un análisis SWOT, fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, y llegó a la conclusión de que prepararse para una calamidad requería que tomáramos las mismas medidas que para intentar evitarla. Por casualidad explicó: estoy creando una serie de granjas de refugio en la zona de Nueva York. Supongo que alguna estará cerca de Warwick. Están diseñadas para manejar mejor un evento
y también para beneficiar a la sociedad como granjas semiorgánicas, ambas o menos de 3 horas en coche de la ciudad, lo suficientemente cerca como para llegar cuando suceda. Se trata de un prepper con conocimientos de seguridad, experiencia en el campo y conocimientos de sostenibilidad alimentaria. Creía que la mejor manera de hacer frente a la inminente catástrofe era cambiar el modo en que nos tratamos unos a los otros, la economía y el planeta mismo, al tiempo que desarrollaba una red de comunidades agrícolas residenciales secretas y totalmente autosuficientes para millonarios, vigiladas por Navy SEAL armados hasta los dientes. JC, el letón, está desarrollando actualmente 2 granjas como parte de su proyecto de refugio seguro. La primera granja, en las afueras de Princeton, es un modelo de exhibición y funciona bien, mientras la delgada línea azul esté funcionando. La segunda, en algún lugar de los Poconos. Tiene que seguir siendo un secreto. No sé dónde es eso. Cuanto menos gente conozca las ubicaciones, mejor, explica, junto con un alcance del episodio de Twilight Zone en el que unos vecinos aterrorizados irrumpen en el refugio antibombas de una familia durante un susto nuclear. El principal valor del refugio es la seguridad operativa apodada OPSEC por los militares. Si cuando la cadena de suministros se rompa, la gente no tendrá comida. COVID nos dio el toque de atención cuando la gente empezó a pelearse por el papel higiénico. Cuando se produzca una escasez de alimentos, la situación será despiadada. Por eso, los que son lo suficientemente inteligentes para invertir tienen que ser sigilosos. Tendrán que ser tan sigilosos como las tatuceras que tenían los tupamaros en Uruguay, que cuando un pobre peón de campo descubrió una tatucera, se terminó su vida. El letón me invitó a ir a Nueva Jersey para ver la realidad. Lleva botas, me dijo. El suelo aún está húmedo. Y luego preguntó, ¿disparas? La propia granja funcionaba como centro ecuestre e instalación de entrenamiento táctico, además de criar cabras y pollos. JC me enseñó a sujetar y disparar una Glock, una serie de blancos al aire libre con forma de malos, mientras refunfuñaba sobre la forma en que la senadora Dianne Feinstein había limitado el número de cartuchos que uno podía meter legalmente en un cargador para el arma de mano. JC sabía lo que hacía. Le pregunté sobre varios escenarios de combate. La única manera de proteger a tu familia es con un grupo, dijo. Ese era realmente el objetivo de su proyecto, reunir un equipo capaz de refugiarse en el lugar durante un año o más y al mismo tiempo defenderse de los que no se habían preparado. JC también esperaba formar jóvenes agricultores en agricultura sostenible y conseguir al menos un médico y un dentista para cada lugar. Bueno, los dentistas posiblemente protésicos. De vuelta al edificio principal, JC me mostró los protocolos de seguridad por capas que había aprendido a diseñar en las propiedades de la embajada. Una valla, señales de no pasar, perros guardianes, cámaras de vigilancia, todo ello destinado a desalentar los enfrentamientos violentos. Hizo una pausa durante un minuto mientras miraba el camino. Sinceramente me preocupan menos las bandas con armas que la mujer que está al final del camino de entrada con un bebé en brazo y pidiendo comida. Hizo una pausa y suspiró. No quiero estar en ese dilema moral. Por eso, la verdadera pasión de JC no era construir unas cuantas instalaciones de retiro aisladas y militarizadas para millonarios, sino crear un prototipo de granjas sostenibles de propiedad local que puedan ser modeladas por otros y en última instancia ayudar a restablecer la seguridad alimentaria regional en Estados Unidos. El sistema de entrega justo a tiempo preferido por los conglomerados agrícolas hace que la mayor parte de la nación sea vulnerable a una crisis tan pequeña como un corte de energía,
o una parada de transporte. Mientras tanto, la centralización de la industria agrícola ha dejado a la mayoría de las granjas totalmente dependientes de las mismas largas cadenas de suministros que los consumidores urbanos. La mayoría de los productores de huevos ni siquiera pueden criar pollos, me explicó, mientras me mostraba sus gallineros. Compran pollos. Yo tengo gallos. El letón no es un ecologista hippie, pero su modelo de negocio se basa en el mismo espíritu comunitario que intenté transmitir a los millonarios. La forma de evitar que las hordas hambrientas asalten las puertas es conseguirles seguridad alimentaria ahora. Así que, por 3 millones de dólares, los inversores, así que, por 3 millones de dólares, los inversores no solo obtienen un complejo de máxima seguridad en el que capear la próxima plaga, la tormenta solar o el colapso de la red eléctrica, también obtienen una participación en una red potencialmente rentable de franquicias agrícolas locales que podrían reducir la probabilidad de un evento catastrófico en primer lugar. Su negocio haría todo lo posible para garantizar que haya el menor número posible de niños hambrientos en la puerta cuando llegue el momento de cerrar. Recuerden que 7 días antes Dios ordenó a Noé que cerrara la puerta del arca. Aún no llovía cuando Noé cerró la puerta del arca, porque este Dios ya sabía todo lo que se venía. Ahora, hasta J.C. Cole, el letón, no ha podido convencer a nadie de que invierta en American Heritage Farms. Eso no significa que nadie esté invirtiendo en este tipo de planes. Es solo que los que atraen más atención y dinero no suelen tener esos componentes cooperativos. Son más para la gente que quiere ir por su cuenta. La mayoría de los preppers multimillonarios no quieren tener que aprender a llevarse bien con una comunidad de agricultores o peor aún, gastar sus ganancias en financiar un programa nacional de resiliencia alimentaria. En gastar sus ganancias en financiar un programa nacional de resiliencia alimentaria. ¿Qué palabra esta? Está en muchos decretos últimamente. La mentalidad que requiere refugios seguros está menos preocupada por prevenir dilemas morales que por simplemente mantenerlos fuera de la vista. Mira qué lindo esto. Terravivos. Terravivos espera dotar sus búnkeres de elementos como piscinas y gimnasios. Muchos de los que buscan sencillamente un refugio seguro simplemente contratan a una de las varias empresas de construcción de ellos para que entierren un búnker prefabricado, revestido de acero, en alguna de sus propiedades. La empresa Rising S Company de Texas construye e instala búnkeres y refugios contra tornados desde $40,000 para un escondite de emergencia de 2,5 por 2,5 metros, hasta la serie de lujo Aristocrat de 8,3 millones de dólares con piscina y pista de bolos. La empresa se dedicaba originalmente a las familias que buscaban refugios temporales para las tormentas antes de entrar en el negocio del apocalipsis a largo plazo. El logotipo de la empresa con 3 crucifijos sugiere que sus servicios están más orientados a los cristianos evangelistas que se preparan en los estados republicanos de Estados Unidos que a sus hermanos tecnológicos multimillonarios que se dedican a la ciencia ficción. Hay algo mucho más caprichoso en las instalaciones en que la mayoría de los multimillonarios, o más exactamente los aspirantes a multimillonarios, invierten realmente. Una empresa llamada Vivos vende lujosos apartamentos subterráneos en almacenes de municiones de la Guerra Fría,
silos de misiles y otros lugares fortificados de todo el mundo. Al igual que los complejos turísticos del Club Med, en miniatura, ofrecen suites privadas para individuos o familias y zonas comunes más amplias con piscinas, juegos, películas y restaurantes. Los refugios de ultraélite como el Oppidum de la República Checa pretenden atender a la clase multimillonaria y prestan más atención a la salud psicológica a largo plazo de los residentes. Ofrecen imitaciones de luz natural, como una piscina con una zona ajardinada, simulada, iluminada por el sol, una bodega y otras comunidades para que los ricos se sientan como en casa. Sin embargo, la probabilidad de que un búnker fortificado proteja realmente a sus ocupantes de la realidad es muy escasa. Por un lado, los ecosistemas cerrados de las instalaciones subterráneas son absurdamente frágiles. Por ejemplo, un jardín hidropónico cerrado es vulnerable a la contaminación. Las granjas verticales con sensores de humedad y sistemas de riego controlados por ordenadores quedan muy bien en los planes de negocio y en las azoteas de las startups en las zonas de la bahía de San Francisco. Cuando una paleta de tierra vegetal o una hilera de cultivos se estropea, simplemente se puede arrancar y sustituir. El cuarto de cultivo del Apocalipsis herméticamente sellado no permite tales cambios. Solo las incógnitas conocidas son suficientemente para desbaratar cualquier esperanza razonable de supervivencia. Pero esto no parece impedir que los preparadores adinerados lo intenten. Nueva York Times informó que los agentes inmobiliarios especializados en islas privadas se vieron desbordados de consulta durante la pandemia del COVID-19. Los posibles clientes preguntaban incluso si había suficiente terreno para hacer algo de agricultura, además de instalar una pista de aterrizaje para helicópteros. Pero aunque una isla privada puede ser un buen lugar para esperar a que pase una plaga temporal, convertirla en una fortaleza oceánica autosuficiente y defendible es más difícil de lo que parece. Las islas pequeñas dependen totalmente de los suministros aéreos y marítimos de los productos básicos. Los paneles solares y los equipos de filtración de agua suelen ser reemplazados y revisados a intervalos regulares. Los multimillonarios que residen en estos lugares dependen más o menos de complejas cadenas de suministro que los que estamos integrados en la civilización industrial. Seguramente los multimillonarios que me pidieron el consejo sobre sus estrategias de salida eran conscientes de estas limitaciones. Podía haber sido toda una especie de juego, 5 hombres sentados alrededor de una mesa de póker, cada uno apostando su plan de escape como el mejor. Pero si estuvieran en esto solo para diversión, no me habrían llamado. Habrían hecho volar al autor de un cómic del apocalipsis zombie. Si quisieran probar sus planes de búnker, habrían contratado a un experto de seguridad de Blackwater o del Pentágono. Parecían querer algo más. Su lenguaje iba mucho más allá de las cuestiones de preparación para catástrofes y rozaba la política y la filosofía. Palabras como individualidad, soberanía, gobierno y autonomía. Esto se debe a que no eran sus estrategias de búnkeres reales la que me habían traído para evaluar, sino la filosofía y las matemáticas que utilizaban para justificar su compromiso de huida. Estaban elaborando lo que he llegado a llamar la ecuación del aislamiento. ¿Podrían ganar suficiente dinero para aislarse de la realidad que estaban creando al ganar dinero de esa manera? ¿Había alguna justificación válida para esforzarse a tener tanto éxito que les permitiera poder dejarnos a los demás atrás, con o sin Apocalipsis? ¿O es que era su intención desde el principio? Tal vez el Apocalipsis es menos algo de lo que intentan escapar que una excusa para realizar el verdadero objetivo de la mentalidad: elevarse por encima de los simples mortales y ejecutar la estrategia de salida definitiva. Este es un extracto editado de Survival for Riches
La supervivencia de los más ricos de Douglas Rushkoff, publicado en Scribd. Ha sido un placer leer esto para ustedes. Nos vemos en el próximo.